Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Bueno, vamos a dar paso al siguiente bloque, el tercer bloque de la reunión de actualizaciones, que lleva por nombre Fracaso renal agudo. Para ello contamos con un ponente del prestigio de la doctora Patrocinio Rodríguez, del Gregorio Marañón, que nos va a presentar lo último que ha salido durante el año 2020, el último año, sobre este tema. Sin más preámbulos, cuando quieras, Patro, puedes comenzar. Bueno, este es el esquema que voy a seguir para la charla. Voy a hablar del pronóstico de fracaso renal agudo, cómo mejorarlo, también de la proteinuria y el fracaso renal agudo, cómo influye la proteinuria en el fracaso renal agudo, el uso de bloqueantes del sistema renina-angiotensina durante el fracaso renal agudo y del fracaso renal agudo en la COVID-19. Fijaros, en la primera edición de actualizaciones, hace 2 años, yo empezaba la charla diciendo que el fracaso renal agudo era una patología grave, que tenía un muy mal pronóstico, y en este trabajo daba una tasa de mortalidad del 23% que aumentaba conforme aumentaba la severidad del fracaso renal. A mí me hubiera gustado en esta nueva actualización decir que esto ha cambiado, pero por desgracia no ha podido ser. En este estudio, que es un estudio multicéntrico de pacientes críticos en China, observamos cómo de 3.100 pacientes incluidos, el 51% desarrollaba fracaso renal agudo y un 8,7% requería técnicas continuas de reemplazo renal. La mortalidad era alta en pacientes con fracaso renal agudo, con una mortalidad en UCI de aproximadamente 22%, que aumentaba el 27% si consideramos la mortalidad a los 28 días y aumentaba a más del 46% si lo que considerábamos eran pacientes con tratamiento renal sustitutivo. El porqué de este mal pronóstico hay que buscarlo en las complicaciones del fracaso renal agudo, fundamentalmente en las complicaciones a largo plazo, desarrollo de enfermedad renal crónica y riesgo cardiovascular. Durante mucho tiempo a lo que más se ha prestado atención es a la severidad del fracaso renal agudo como causa de progresión para enfermedad renal crónica. Sin embargo, en los últimos años lo que se ha visto que más que la severidad del fracaso renal agudo es el grado de recuperación de la función renal después del fracaso renal agudo lo que va a favorecer la progresión o no a enfermedad renal crónica y sobre todo la rapidez con que se produce esta recuperación de la función renal. Este es un estudio retrospectivo de cohortes, se incluyen casi 48.000 pacientes con fracaso renal agudo, moderado o grave y en él se examina la asociación entre el momento en que se produce la recuperación del fracaso renal y la pérdida futura de función renal. Se estratifican los pacientes en 4 grupos en función del número de días que tardan en recuperarse y vemos cómo, considerando como referencia los pacientes que se recuperan antes, entre 1 y 4 días, hay clarísimas diferencias, de forma que cuanto más se tarda en recuperar la función renal, hay más riesgo de un pronóstico renal a largo plazo adverso. De forma paralela aparece este segundo trabajo, también lo que hace es examinar la asociación entre recuperación precoz de función renal después de un fracaso renal agudo, y se entiende por recuperación precoz en este trabajo en las primeras 72 horas después del diagnóstico, y el pronóstico renal a largo plazo. De forma que los pacientes que no seguían una recuperación precoz, un modelo de recuperación precoz, tenían un 51% más riesgo de eventos renales adversos mayores que aquellos que tenían una recuperación precoz. Y además, comparando con pacientes sin fracaso renal agudo, incluso aquellos que tenían fracaso renal agudo pero que resolvían precozmente, tenían 2 veces más riesgo de eventos renales adversos, y los que no resolvían precozmente el fracaso renal agudo, esto aumentaba al menos 3 veces. ¿Qué concluían? Pues que los resultados de este estudio sugerían que en pacientes con fracaso renal agudo es la recuperación precoz de la función renal lo que va a predecir sobre todo el pronóstico renal a largo plazo. Cuanto más precoz, mejor pronóstico renal. Y además, esto permite la identificación de modelos de recuperación que pueden ayudar a estratificar el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, establecer un pronóstico y además reconocer cuáles son los pacientes que pueden beneficiarse más de un seguimiento en la consulta de nefrología. Este estudio salió hace apenas un par de semanas. Observan cómo los pacientes con fracaso renal agudo asocian mayor incidencia de enfermedad renal crónica, mayor progresión de enfermedad renal crónica y mayor eventos cardiovasculares, con una mayor mortalidad, comparado con aquellos pacientes
que no tenían fracaso renal agudo, como veis en la parte derecha de la diapositiva. Lo que observaron es que existía una asociación entre severidad de fracaso renal agudo y riesgo de insuficiencia cardíaca y mayor mortalidad. Pero esta asociación perdía significación estadística cuando lo que se consideraba era el grado de recuperación de la función renal y la proteinuria a los 3 meses del alta. Es decir, es la duración prolongada del fracaso renal agudo lo que se asocia de forma independiente con una mayor mortalidad más que la propia severidad del fracaso renal. Esto llevó a la aparición de este editorial en el que la pregunta que se hace es si el modelo de recuperación del fracaso renal sirve para identificar a aquellos pacientes que son más propensos a presentar resultados adversos en cuanto a evolución, a enfermedad renal crónica y a riesgo cardiovascular. ¿Qué conclusión saco yo? Pues la conclusión es que en la evaluación del pronóstico del fracaso renal agudo debemos considerar no solamente su severidad, si necesitan diálisis, no necesitan diálisis, sino también el curso posterior del mismo, el grado y sobre todo el tiempo de recuperación de la función renal. Y lo otro es que hay que hacer un seguimiento del paciente con fracaso renal agudo. Y en esto empezamos a hablar del concepto de enfermedad renal aguda. ¿A qué se refiere la enfermedad renal aguda? Bueno, pues lo vais a entender fácilmente. Los pacientes con fracaso renal agudo, moderado, severo, es muy raro que recuperen función renal por completo en los primeros 7 días desde el diagnóstico. En este periodo, después de 7 días, la insuficiencia renal continúa, los eventos que condicionaron el fracaso renal continúan y hay mayor riesgo de tener un mal pronóstico. Por eso se estableció el concepto de enfermedad renal aguda para etiquetar a aquellos pacientes con fracaso renal agudo en los que la recuperación de la función renal no se producía precozmente, es decir, se mantenía después de 7 días, pero no se podía hablar de enfermedad renal crónica porque no llegaban a tener una evolución de 90 días. Estos pacientes con enfermedad renal aguda tienen más eventos adversos, peor pronóstico renal, como veremos más adelante, y pueden tener un significado clínico importante. Lo que pasa es que no está bien estudiado. En el 2019 aparece este estudio observacional en el que se incluyen más de 1.100.000 habitantes de una ciudad canadiense, de Alberta. Son habitantes en los que se tiene, para estar incluido en un sistema de cuidados de salud universal, se tiene etiquetado desde el punto de vista de datos clínicos y datos analíticos, filtrado glomerular y albuminuria. Se hace un seguimiento a 6 años y encuentran que la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal aguda, perdonad, es frecuente y que al igual que pasa con la enfermedad renal crónica y con el fracaso renal agudo, se asocia con un mayor riesgo de mortalidad y de progresión a enfermedad renal crónica cuando se comparan con pacientes sin enfermedad renal. Bueno, pues sabemos que el pronóstico de fracaso renal es muy malo. ¿Cómo lo mejoramos? Pues se trata de mejorar la calidad en el manejo. Y para ello es importantísimo integrar los cuidados tanto en el ámbito de atención primaria como en el ámbito del hospital. Es necesario comenzar con prevención primaria. Hay que identificar los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar fracaso renal agudo. Para ello tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar el desarrollo de un fracaso renal agudo, que como veis son enormes listas, tanto a nivel de la comunidad, de atención primaria, como a nivel del medio hospitalario. Una vez que identificamos estos factores de riesgo, es importante estratificar el riesgo con modelos de predicción clínicos, basados sobre todo en factores de riesgo conocidos, como por ejemplo antecedentes personales, hipotensión, como pueden ser datos demográficos, etc. Existen 2 situaciones donde están mejor validados estos modelos de predicción, que son fracaso renal agudo en cirugía cardíaca y fracaso renal agudo asociado a nefrotoxicidad por contraste, y la verdad es que los resultados son bastante prometedores. Bueno, una vez que hemos identificado a los pacientes en riesgo, necesitamos hacer una evaluación de salud renal al menos una vez al año para establecer su perfil de riesgo. ¿En qué consiste esta evaluación de salud renal? Pues en historial al paciente respecto a factores predisponentes de fracaso renal agudo, enfermedad renal crónica, fracasos renales agudos previos, diabetes, tener un adecuado control de la tensión, controlar y monitorizar la función renal no solamente con creatinina y filtrado glomerular, sino también con la orina, y controlar el tratamiento. En pacientes de alto riesgo se debe hacer siempre una evaluación de salud renal antes y después de cualquier circunstancia que conlleve un mayor riesgo de fracaso renal agudo. Ojo con pacientes oncológicos que van a recibir quimioterapia
o pacientes que van a recibir pruebas de imagen con contraste, cirugías mayores, cardiovascular y cardíaca y no cardíaca, o que presentan cualquier tipo de enfermedad. En estos casos se hará siempre, como he dicho, una evaluación de salud antes de hacer el procedimiento y después de hacer el procedimiento. Pero además de hacer una evaluación de salud, tenemos que dar una respuesta de salud renal, que consiste en revisar el tratamiento, retirar aquellos fármacos nefrotóxicos que no sean imprescindibles, minimizar en la medida de lo posible el uso de contrastes, monitorizar la función renal y una cosa que es muy importante es educar al paciente en su enfermedad y los riesgos que puede conllevar, sobre todo cuando se expone a este tipo de procedimientos. Esto sería un ejemplo de cómo controlar con evaluación de salud renal y con medidas de tratamiento renal un paciente en el ambiente de atención primaria, insuficiencia renal crónica moderada, se les somete a una angiografía, se retiran antiinflamatorios, verdaderamente no sé por qué los debería de tener un paciente con enfermedad renal crónica, deberían estar prescritos, hace una diarrea, se hace una nueva evaluación de salud renal, se mide la tensión, se ve que el paciente tiene la tensión baja, entonces se hace una respuesta que es retirar IECA, ARA2 diuréticos, se somete a un proceso de cirugía, previamente se hace una evaluación de salud renal y así sucesivamente. Una vez que hemos hecho la prevención primaria, tenemos que saber lo que es la prevención secundaria. Normalmente esto se hace en el hospital. Se trata de mitigar los efectos de un fracaso renal agudo una vez que se ha producido y mejorar el pronóstico. Y para ello debemos adoptar medidas que prevengan la progresión del fracaso renal agudo, medidas que limiten sus complicaciones, como monitorización diaria de la función renal, monitorización del volumen de diuresis, tratamiento adecuado de la causa que condiciona el fracaso renal, adecuado manejo hemodinámico de fluidos y un adecuado manejo hidroelectrolítico del equilibrio ácido-base. Y por último, utilizar medidas que, en la medida de lo posible, permitan optimizar o acelerar la recuperación. Para ello, prestar especial atención en fármacos nefrotóxicos, cuando no se pueden retirar, ajustar según función renal. Y otra cosa que es muy importante es hacer una diálisis adecuada, evitando las hipotensiones entre intradiálisis. En tercer lugar, en aquellos pacientes que requieren tratamiento renal sustitutivo, es necesario mejorar también la calidad de los programas de estos tratamientos. Hay que organizar la atención de pacientes con fracaso renal agudo que requieren tratamiento renal sustitutivo, con un espacio adecuado, disponibilidad de técnicas, una educación del personal en todas las modalidades terapéuticas disponibles. Hay que elaborar procesos, protocolos de manejo y seguimiento de la eficiencia de estas técnicas que estamos utilizando, indicadores pronósticos en cuanto a mortalidad, calidad de vida, tasa de dependencia, de técnicas continuas, de técnicas de reemplazo renal, etc. En este trabajo lo que hacen es desarrollar e implementar un sistema de calidad para manejo de técnicas continuas, se hace en un ambiente de pacientes críticos, y lo que hacen es una evaluación a 3 años. Y lo que ven que con este sistema de calidad optimizan el uso de las técnicas continuas, aumentaron el porcentaje de anticoagulación regional con citrato, optimizaron la relación entre la dosis prescrita y la dosis recibida de diálisis, que cada vez es muy diferente, por desgracia. Se optimizó la vida media del filtro, se ahorró en filtro y eso supuso un beneficio económico, y se redujeron el número de alarmas y, por consiguiente, la necesidad de intervención de la enfermería. Y por último, existe una prevención terciaria al paciente que tiene un fracaso renal agudo, que requiere o no diálisis y que es dado de alta. De nuevo, es necesario una adecuada interrelación entre atención primaria y el seguimiento en la consulta del hospital. Esto consiste en implementar cuidados y medidas de prevención para evitar el desarrollo de enfermedad renal crónica o incluso enfermedad renal crónica avanzada o la recurrencia del fracaso renal agudo durante la fase de enfermedad renal aguda. Se utiliza un paquete de medidas, tanto de chequear la función renal, educar al paciente, controlar la medicación, control de la tensión. Y una cosa que es muy importante es que educar al paciente en que algunas de sus medicaciones deben ser monitorizadas durante proceso agudo. Es decir, que si tiene una diarrea y tiene hipotensión, que deje los hipotensores, o si se va a hacer un contraste, que suspenda la metformina. ¿Qué pasa con proteinuria y fracaso renal agudo? Hay numerosos trabajos que demuestran que la proteinuria se asocia con altas tasas de fracaso renal agudo y con mayor severidad del fracaso renal agudo. Hay trabajos que demuestran que después de cirugía cardíaca o otras cirugías mayores, la proteinuria se asocia con mayor riesgo de fracaso renal agudo. Hay trabajos que demuestran que en un fracaso renal agudo, la proteinuria se asocia con menor tasa de recuperación y más dependencia a diálisis.
Así que la pregunta que yo hago es, ¿deberíamos incluir la albuminuria en la definición del manejo del fracaso renal agudo, igual que hacemos en la enfermedad renal crónica? ¿Debería la albuminuria o proteinuria ser una diana terapéutica en el manejo del fracaso renal agudo? ¿Qué hay del uso de bloqueantes del sistema renina-angiotensina en el fracaso renal agudo? Porque la tendencia, en la mayor parte de los casos, es a retirarlo en los pacientes que los tienen. En este estudio, que se incluyen más de 1.500 pacientes, evaluados en una consulta 3 meses después de ser dados de alta, el 50% de ellos habían presentado fracaso renal agudo durante la hospitalización y se hace un seguimiento medio de casi 5 años. El objetivo era evaluar la asociación de microalbuminuria con la progresión de la enfermedad renal. Y lo que observan es que un 9% de los pacientes presentan progresión de enfermedad renal y esto se asociaba sobre todo a un mayor índice de albuminuria. La medida de la albuminuria tras el fracaso renal era un factor de riesgo de progresión de enfermedad renal con una importante potencia estadística, una potencia que era superior a los pacientes que no habían presentado fracaso renal agudo o también superior incluso a aquellos pacientes que presentaban una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Concluían el estudio diciendo que el grado de proteinuria tras el fracaso renal agudo es una valiosa herramienta de estratificación y del riesgo de progresión de enfermedad renal. Y estos resultados sugieren la necesidad de incluir la proteinuria en el seguimiento del fracaso renal agudo. Todos conocemos los efectos nefroprotectores de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Por consiguiente, ¿es correcto en un paciente que tiene un tratamiento crónico con bloqueante del sistema renina-angiotensina suspenderlo durante un fracaso renal agudo? Fijaros, esto es un estudio experimental realizado en ratas. Lo que hacen es crear un modelo de isquemia en las ratas mediante una hipoperfusión durante 45 minutos. Y a un grupo de ratas no le dan tratamiento, a un grupo de ratas le dan 5 miligramos de espironolactona y a otro grupo de ratas le dan 10 miligramos de espironolactona. Lo que observan es que a los 5 meses de seguimiento, aquellas ratas que habían recibido tratamiento con espironolactona, sobre todo aquellas que habían recibido dosis de 10 miligramos día, lo que se notaba era una mejoría o un mejor filtrado glomerular comparado con aquellos que no recibían tratamiento. Tenían también un mejor flujo plasmático renal y una menor proteinuria. Esto orienta a favor del mecanismo nefroprotector del bloqueante de la aldosterona en pacientes con en este caso en ratas con fracaso renal agudo, condicionado por la reducción de la inflamación que conlleva este tratamiento y una mejoría en la reparación tisular, evitando de esta manera la transición del fracaso renal agudo a enfermedad renal crónica. En este otro estudio, que es un estudio de cohortes prospectivo, se incluye pacientes hospitalizados expuestos a tratamiento con bloqueantes del sistema renina-angiotensina previamente al desarrollo del fracaso renal agudo o durante el fracaso renal agudo. Y son seguidos tras el alta en una consulta de nefrología con un seguimiento a 5 años. El objetivo era examinar si la exposición a estos bloqueantes del sistema renina-angiotensina ante o durante el fracaso renal agudo se asociaba con enfermedad renal aguda. Concluían que la exposición a los bloqueantes del sistema renina-angiotensina ante o durante el episodio de fracaso renal agudo no se asociaba a mayor riesgo de enfermedad renal agudo, sugiriendo que no impedían la recuperación de la función renal. Y esto nos tiene que hacer pensar que, contrariamente a las recomendaciones que tenemos todos muy metidos en la cabeza de retirar bloqueantes del sistema renina-angiotensina durante un fracaso renal agudo, la administración continuada de los mismos durante un episodio de fracaso renal o iniciarlo antes de la alta hospitalaria puede ser seguro. Y por último, unas pinceladas sobre la afectación renal en la COVID-19. No podía dejar de dar unas pinceladas, como digo. El fracaso renal tiene una tasa de incidencia elevada, aproximadamente afecta a un 20% de pacientes hospitalizados. Esta tasa se eleva mucho más en pacientes en UCI, llegando a alcanzar un 80%. Factores predisponentes son muchos, sobre todo sexo varón, edad avanzada, raza negra, diabético, mayor índice de masa corporal, etc. Se sabe que el desarrollo de fracaso renal agudo en pacientes infectados por COVID-19 conlleva un mal pronóstico y observamos cómo en pacientes críticos con COVID-19 los que desarrollan fracaso renal agudo tienen más riesgo de precisar agentes vasopresores y ventilación mecánica. La mortalidad es muy variable, como veis en la diapositiva, con tasas de hasta el 90% en pacientes con críticos que requieren técnicas continuas de reemplazo renal, constituyendo por consiguiente un factor de riesgo independiente de mortalidad en pacientes con COVID.
Estos son nuestros datos de la primera ola de infección por coronavirus en el Hospital Gregorio Marañón. Se observó una incidencia de fracaso renal agudo en la UCI de un 30%, un 10% necesitaron técnicas continuas de reemplazo renal. La mortalidad en UCI fue del 38%, similar a la hospitalaria, y la mortalidad con técnicas continuas ascendía a un 50%. Estos son datos del registro de la Sociedad Española sobre fracaso renal agudo en la COVID-19 y vemos que los pacientes que desarrollan fracaso renal agudo en planta tienen un patrón completamente diferente a los pacientes que desarrollan fracaso renal agudo en la UCI. Son más mayores, tienen más comorbilidad, por lo general más prevalencia de enfermedad renal crónica, alrededor de un 50%. Entre los supervivientes vemos cómo solo el 3% precisó continuar en diálisis. Sin embargo, en los pacientes que desarrollan fracaso renal agudo en la UCI, más del 80% de los pacientes que lo desarrollaban tenían función renal normal, un 85% precisó tratamiento renal sustitutivo, la mayor parte de ello, casi todo, mediante técnicas continuas. La mortalidad, sin embargo, era similar en ambos tipos de modelos de fracaso renal, pacientes en planta, pacientes en la unidad de crítico, pero aproximadamente la mitad de los que sobrevivían continuaron dependientes de diálisis. Esta fue la gran diferencia con respecto al otro grupo de pacientes. La etiopatogenia, como vemos, es muy complicada. Son muchos los factores que influyen en por qué una infección por coronavirus puede desembocar en el desarrollo de enfermedad renal aguda. Cuando se hacen estudios de necropsia y de autopsia, vemos que cualquier elemento de la nefrona puede verse afectado, desde la arteriola, glomérulos, túbulos, intersticios, etc. Sin embargo, lo más frecuentemente visto son necrosis tubular aguda, la mayor parte de ellas por hipovolemias mantenidas. En cuanto a la patología glomerular, la única que verdaderamente se puede considerar que está asociada a la infección por COVID es la glomerulopatía colapsante, que afecta sobre todo a pacientes con alto riesgo de polimorfismo ApoL1, y el resto de patologías glomerulares probablemente sean coincidentes. En este trabajo, el doctor Ronco establece dos grandes mecanismos de por qué se produce el fracaso renal agudo: el efecto viral directo o bien el efecto indirecto como consecuencia de la respuesta del organismo frente a la infección, en la que intervienen, como veis, multitud de mecanismos. El manejo y prevención del fracaso renal agudo en el COVID no tiene por qué ser diferente a otro tipo de fracaso renal agudo por otras causas. Sí quiero dar importancia a la optimización de la situación hemodinámica y al manejo del volumen. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes llegan a la urgencia muy depresionados después de diarrea, de no haber comido, de malestar general, de sudoración, y hay que meter volumen. Pero luego, sin embargo, podemos pasar al extremo contrario, pasarnos de administración de líquidos, y esto también supone un problema. Recordad que una sobrecarga de volumen de un 10% es un factor independiente de mortalidad en pacientes críticos. Cuando tenemos que recurrir a las técnicas de reemplazo renal, en la mayor parte de los casos se trata de pacientes críticos, por consiguiente vamos a utilizar técnicas continuas, a diferencia de otros pacientes en los que tenemos más tendencia a utilizar transporte convectivo. En el COVID vamos a utilizar más técnicas de hemodiálisis veno-venosa continua o hemodiafiltración. Se necesita un flujo alto sanguíneo. Se aconseja que la anticoagulación sea anticoagulación regional con citrato. El acceso vascular, en lugar de un acceso femoral, se prefiere el acceso yugular, porque son pacientes que se van con frecuencia a someter a medidas de pronosupinación. La dosis a utilizar es la misma que en pacientes no COVID. Se debe evitar fracciones de filtración mayor del 20% y chequear, lo mismo que chequeamos en cualquier paciente con una técnica continua: presiones, anticoagulación, fluido de balance, tratamientos que recibe el paciente, la dosis de diálisis, etc. Y por último, recordar que tanto en pacientes con fracaso renal agudo como en pacientes sin fracaso renal agudo, a veces es posible recurrir a técnicas de absorción como tratamiento inmunomodulador. Se han probado muchas de distintas modalidades, pero en el momento actual no hay ninguna evidencia que demuestre que esto conlleva una mejoría en la supervivencia. Y para terminar, decir que el fracaso renal agudo es una patología con mal pronóstico, que no hemos conseguido mejorarlo, que los factores que determinan su pronóstico son fundamentalmente el grado y la precocidad de la recuperación de la función renal, más que la severidad del fracaso renal por sí. La enfermedad renal aguda se asocia a mayor riesgo de enfermedad renal crónica y mortalidad. Hay que tenerla en cuenta, no solamente hablar de fracaso renal o de enfermedad renal crónica, también de enfermedad renal aguda. Para mejorar el pronóstico hay que tomar medidas de prevención, mejorar el manejo, realizar un seguimiento posterior en fase de enfermedad renal aguda.
Existe una clara asociación entre proteinuria o microalbuminuria y fracaso renal agudo. La albuminuria en fase de enfermedad renal aguda se asocia a mayor riesgo de enfermedad renal crónica y, por consiguiente, debe ser incluida en el seguimiento de un fracaso renal agudo. En cuanto a si debe ser una diana terapéutica en el fracaso renal agudo, pues probablemente sí. Y recordad que, contrariamente a las recomendaciones que siempre se hace de retirar los IECA-ARA2 durante un fracaso renal agudo, hay muchos casos en los que la administración continuada de los mismos o el inicio antes del alta hospitalaria puede ser seguro y eficaz. Y por último, recordar que el fracaso renal agudo en la COVID-19 es una complicación frecuente, con una patogenia compleja y es un factor de mal pronóstico, sobre todo en pacientes críticos con mayor necesidad de tratamiento renal sustitutivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patro, por tu excelente presentación y además por ajustarte perfectamente al tiempo, porque damos ya un poco retrasados. No sé, Judith, si hay alguna pregunta en el chat. Sí. Primero, evidentemente, enhorabuena, Patro, por la presentación, que nos ha gustado mucho. Enhorabuena por aceptar otro año más la invitación y por tu capacidad de síntesis. Tenemos dos preguntas de momento que las hace el doctor Pistoles. Una de ellas, la primera de ellas es, primero te felicita por la presentación y luego pregunta si habéis notado diferente perfil de fracaso renal agudo en la primera ola que en la tercera ola, porque comenta que en su hospital en Puerta de Hierro al parecer sí que han observado distinto perfil. Esa es una, y te hago la segunda que hace también él, que dice que para cuándo un ensayo clínico de inmunoabsorción potente y robusto, que no sea solo preliminares y, bueno, en fin, y pilotos que no van más allá. Bueno, pues gracias a José, primero por la sensación de que le gusta mi presentación. En cuanto a la primera pregunta, por supuesto que ha habido un cambio absoluto del perfil del fracaso renal agudo en la primera ola y en la tercera ola. En la primera ola tuvimos una cantidad ingente de pacientes con fracaso renal agudo grave en la UCI. Llegamos a dializar entre marzo y junio, que es lo que se considera la primera ola, alrededor de 40 pacientes críticos con técnicas continuas. Y en la tercera ola hemos dializado 4 pacientes y uno de ellos era un paciente trasplantado con disfunción del injerto. O sea que el perfil ha sido completamente diferente. Los pacientes llegan a la UCI ya inmunomodulados, ya no llegan como llegaban antes con una situación de inflamación, ya esa situación de inflamación se controla en la planta y eso ha hecho que cambie el perfil del paciente crítico con fracaso renal agudo en la infección por coronavirus. Y en cuanto a las técnicas sortivas, ojalá. Ahora mismo lo que hay es un ensayo clínico con el Citosor, el único técnica sortiva con la que estamos esperando resultados mediante ensayo clínico. El resto son simplemente tratamientos que se han puesto en prueba y lo que hay en la literatura son comentarios de gente que cuenta un caso, 2 casos, una serie de casos, pero ensayos clínicos, de momento resultados, ninguno. Y bueno, pues sería algo de interés plantearlo aquí a nivel de España, se podría hacer. Muy bien, de momento que hayan planteado ninguna pregunta más. Yo sí quería preguntarte, bueno, te haría muchas preguntas, pero una de ellas es el tema del seguimiento de fracaso renal que has comentado, que me parece muy interesante y a mí me da la sensación que la inmensa mayoría de los casos de ese tipo de pacientes no se derivan después a seguimiento a nuestra consulta. Entonces, realmente la pregunta es si vosotros por protocolo los deriváis a una consulta específica, a una consulta general de nefrología. ¿Es el mismo médico el que se encarga de ver el paciente del fracaso renal que luego realiza el seguimiento? Eso por un lado. Y luego, sabiendo la implicación que tiene de mayor riesgo cardiovascular, ¿tenéis algún protocolo? Es decir, ¿a ese paciente se le piden pruebas específicas para valorar este riesgo cardiovascular o no? ¿O depende del médico que vea a cada paciente? Bueno, pues hasta hace poco los pacientes con fracaso renal agudo que recuperaban por completo la función renal no se derivaban a la consulta de nefrología. Y cuando se daban de alta con deterioro de función renal, sí que se derivaban a la consulta general. Y desde hace aproximadamente un año hay una consulta específica de fracaso renal agudo en la que estamos siguiendo estos pacientes, incluso algunos que se han ido de alta con función renal normal, pero que han tenido un problema de fracaso renal severo, que han requerido diálisis o que han tardado en recuperar la función renal más de una semana, 10 días y se le hace un seguimiento. En cuanto
Al mayor riesgo cardiovascular, la verdad es que todavía no hemos empezado a utilizar ningún sistema de controlar este riesgo cardiovascular, pero sí, es algo que lo que plantea es interesante. Y por último, una última pregunta antes de, por si Vicente quiere hacer alguna o si alguien se anima más, es en tema, uno de los últimos estudios que has puesto de fracaso renal agudo con COVID, me ha llamado la atención que mencionas que hasta el 80% de los pacientes han requerido técnica continua. En esos casos, ¿cómo estaba hecho el diagnóstico de fracaso renal? Porque nuestra experiencia, por ejemplo, es que ha habido mucho más fracasos renales agudos de los que nunca se diagnostican en la práctica clínica, es decir, los que son aquí 1 o 2, que sube la creatinina transitoriamente, que tendría criterios, según Cadigo, para tener un diagnóstico de fracaso renal agudo, pero que nunca se avisa a un nefrólogo como tal, pero si tú coges el porcentaje total de pacientes que ha hecho eso y el porcentaje que ha necesitado técnica continua, vamos, nuestra sensación real es que ha sido bastante menos, o sea, más inferior que 80% con técnica. Sí, ese trabajo era llamativo porque daban unas cifras que, vamos, nosotros que tenemos una amplia experiencia con el manejo de técnicas continuas en pacientes críticos, lo máximo que tuvimos en la primera ola fue la necesidad de un 30% de diálisis. No especificaban el grado de insuficiencia renal. Ten en cuenta que muchas veces ya no es tanto por el estadio de fracaso renal, sino que eran pacientes que a lo mejor se iniciaba la técnica continua por sobrecarga de volumen, por dificultad en el manejo de esos pacientes, a lo mejor incluso era como tratamiento inmunomodulador también, utilizando membrana absortiva o utilizando altas dosis de transporte convectivo, o sea que estaba todo mezclado. Vale. No sé si Vicente quieres hacer alguna. Si no hay otra pregunta, yo quería... El tema de la utilización en fracaso agudo de los IECA y ARA2 pues es un tanto controvertido, dependiendo también de la fase en la cual nos encontramos. Hace ya bastante tiempo, a nivel de experimentación, se evidenció que la utilización de más que ARA2 de IECA favorecía la recuperación, dependiendo si la necrosis tubular, había necrosis tubular o la lesión celular era por apoptosis, porque parece que aumentaban la replicación de las células remanentes en el túbulo. No sé tu opinión sobre la utilización, cuanto más precoz una vez que el paciente está hemodinámicamente estable, la utilización de IECA si aceleraría la recuperación de la necrosis tubular, llamado por alguna manera de llamarla. En la teoría sí, porque mejora el flujo capilar peritubular y en teoría mejoran también la capacidad de renovación de la célula epitelial del túbulo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la clave es, una vez que está en una situación de estabilidad hemodinámica, se debe de mantener el tratamiento con IECA ARA2 en pacientes que tienen tratamiento crónico e incluso en algunos pacientes pues se podría, si están hipertensos, iniciar tratamiento con bloqueante del sistema de angiotensina como primera elección y no recurrir, como siempre hemos hecho, a antagonistas del calcio o a dosazocina, ¿no? por el miedo a que el bloqueante del sistema de angiotensina empeore el filtrado. De hecho, antes, cuando teníamos un paciente que iba a ser sometido a un contraste, entre las cosas que hacíamos era, por supuesto, quitar diuréticos, mejorar la perfusión renal y siempre decíamos quitar IECA. Ya lo de quitar IECA no entra dentro del protocolo de actuación de la prevención del fracaso renal por nefrotoxicidad, por contraste. Muchas gracias. Perdona, Vicente, que estamos ahí un poco fuera de tiempo, pero es que han entrado dos preguntas para ver si da tiempo a contestar a Patro corriendo. Una, son de la doctora Márquez, de María Márquez, que una de ellas, en la que, te felicita obviamente por la presentación, lo primero, y segundo, te pregunta si tenéis alguna experiencia en consultas precirugía cardíaca o una precirugía mayor para optimizar el riesgo de fracaso renal agudo. Esa es una de ellas. Bueno, ahora te hago la siguiente. El modelo de predicción de fracaso renal agudo en cirugía cardíaca no tenemos, no lo tenemos en la consulta, pero yo creo que sería algo a implementar. Yo creo que sí que ha demostrado que tiene eficacia. Incluso hay trabajos que lo que hacen es, antes de la cirugía cardíaca, ingresar al paciente y ver qué capacidad tiene de respuesta renal, cuál es su capacidad renal funcional, para ver qué grado de riesgo tiene de fracaso renal agudo. Y sí, yo creo que sería algo a implementar.
Y la siguiente pregunta la hace el doctor Roberto Alcázar, también te felicita por la presentación lo primero, y pregunta sobre un plazo aproximado, ¿cuánto consideras que sería un plazo de seguimiento de esos pacientes de fracaso renal agudo? Que hemos dicho que muchos pueden derivar a enfermedad renal crónica, ¿cuánto considerarías que sería un plazo adecuado? Él plantea que algunos estudios hablan de 2 años, que ¿cuánto crees? ¿2 años? ¿5 años? ¿Cuál te parecía más o menos correcto? Bueno, yo puedo contestarle a Roberto lo que yo hago. Si el paciente se va del hospital con una insuficiencia renal que no es recuperado, se va con una creatinina por encima de 1,5 o 2, me lo cito en aproximadamente 15 días para ver la evolución de esa recuperación de la función renal. Si el paciente está en fase de recuperación, le hago una siguiente consulta a los 3 meses. Si a los 3 meses ha recuperado, la verdad es que lo remito al médico de cabecera. Si no ha recuperado, lo remito a la consulta de enfermedad renal crónica. Muy bien, pues no hay más preguntas. Así que yo creo, Vicente, si tú no tienes ninguna, que No tengo ninguna. Pues agradecer nuevamente a Patro tu participación y para el resto de asistentes, bueno, hemos quitado solo 3 minutos al café que habíamos dejado para el descanso, así que a las 6 en punto reanudamos las sesiones. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.